el sentido del tacto en las relaciones humanas. ¿Una lección prohibida? Tocar es vivir. La lección del sentido del tacto permite relacionar afecto y salud mental y redescubrir que tocar es un lenguaje universal de vocabulario profundo. Se oculta la trascendencia del sentido del tacto y me voy a permitir recordar su valor profundo. Algunos de los párrafos que se presentan a continuación los escribí para un artículo en la revista Mente Sana. La piel, puerta de entrada al corazón, es el órgano más grande del cuerpo y alberga el sentido que nos conecta con la vida, el tacto, verdadera voz del sentimiento que facilita la comunicación cuando las palabras son insuficientes. Si nos abrimos y damos permiso para tocar y ser tocados, vivimos la intensidad del momento presente, percibiendo al mismo tiempo el cuerpo que tocamos y el nuestro. El tacto es el primer sentido que se desarrolla en el embrión humano y tiene el mismo origen embrionario que el sistema nervioso. La piel se comporta como un espejo, recibe señales del entorno y del mundo interno y las transmite a los centros del sistema nervioso. Refleja nuestras pasiones, emociones y guarda memoria de las experiencias que vivimos. Huxley Montagu dedicó toda su vida a investigar sobre la necesidad de contacto en el ser humano y en su libro El tacto, la importancia de la piel en las relaciones humanas, sostenía que somos seres intocables, hambrientos de contacto. Estuvo sin editar este libro durante muchos años, pero realicé fotocopia y estaban disponibles 6 ejemplares para quienes eligieran su lectura. Sus contenidos siguen siendo desconocidos por la mayoría y son de vital importancia. Sin embargo, nuestra sociedad confunde y asocia el contacto físico con sexo y el placer con el pecado, lo que ha generado una inhibición en nuestras relaciones táctiles. Esta es mucho más destacada en culturas donde se reprime la necesidad de contacto del ser humano, como sucede en la sociedad inglesa, americana y alemana, muy diferentes de la japonesa, que valora positivamente el contacto piel con piel, y el colecho en Japón es tan constante que prácticamente duermen acompañados a lo largo de su vida, excepto los años entre la pubertad y el matrimonio. La necesidad de contacto está presente en la vida del ser humano desde la concepción hasta la muerte. Sentimos, nos conmovemos, amamos y odiamos con nuestra piel. Nuestro ser anhela tocar y ser tocado, disolver las fronteras creadas que nos mantienen aprisionados con la falsa ilusión de que estamos separados. Conocer la fisiología del tacto nos libera, pues su universalidad demuestra que es la cultura la que nos ha condicionado y reprimido. Aquellos grupos humanos que se expresan con libertad son precisamente los que tienen sociedades con menor incidencia de actos violentos, tal y como demuestran los estudios de Prescott, realizados a 49 grupos humanos de todo el mundo. Prescott encontró que aquellos grupos poco afectivos con sus criaturas y con muy poco contacto piel a piel presentaban altos niveles de violencia en la edad adulta. Sin embargo, la agresividad era casi nula entre los grupos que mantenían un contacto muy estrecho con sus hijos y sus hijas. Prescott sostiene que a través del contacto físico y emocional con la madre se produce una asociación neuronal que quedará registrada en los circuitos del bienestar. Y cuando no se toca y no se rodea de afecto a los niños y las niñas, los sistemas cerebrales del placer no se desarrollan. Las consecuencias tienen una repercusión social y una cultura basada en el egocentrismo, la violencia y el autoritarismo. Es importante tener en cuenta la correlación entre las carencias afectivas y el origen de la violencia. Otros muchos autores e investigaciones suyas lo confirman, como Reich, Michel Rodin, Debra Nieffle, Martin Teicher, James McKenna, Casilda Rodríguez, entre otros, que llegan a las mismas conclusiones. Las vivencias prenatales influyen en el comportamiento, modelan la arquitectura neuronal que marcará la personalidad del adulto y son decisivas para crear una cultura de paz. También demuestran que la criatura que en los primeros meses es acariciada, abrazada, reconfortada y hablada con dulzura, aprende a acariciar, a abrazar, a reconfortar y hablar con dulzura, aprende a amar a otros. El tipo de contacto durante la crianza es el primer factor que marca la diferencia entre una vida apacible o en carencia.
Quedan pocas culturas donde lo normal sea el contacto físico continuo, amamantar sin horarios, dormir acurrucados. No dejan llorar a sus bebés, como los esquimales Nesilik, que pasan meses en contacto piel con la espalda de su madre, los Caigan en Brasil, los Tasadai en Filipinas, los Kum, bosquimanos del Kalahari, los apacibles arapés en Samoa o los indios y ecuanas de Venezuela, que hemos conocido gracias al magnífico libro El concepto del continuum de Jan Liedolf. Todas estas culturas constituyen una lección vital para aprender y recuperar el contacto afectivo. Con la lección del tacto se conoce algo que jamás se menciona en los medios de comunicación cuando dan las noticias de los actos violentos que suceden a diario, y es el origen de la violencia. Mediante el contacto físico se alcanza un estado de relajación, descienden los niveles de cortisol, aumentan la lucidez, la energía y el estado de euforia, se liberan sustancias como las endorfinas, hormonas de la felicidad, la oxitocina, la hormona del amor, la dopamina, asociada a estados apacibles, y la timopoyetina, que produce la maduración de los glóbulos blancos, linfocitos T2. En experimentos realizados con animales de laboratorio también se demuestra que la presencia del placer inhibe la violencia. Un animal violento y con rabia se calma inmediatamente cuando mediante electrodos se le estimulan los centros del placer en su cerebro. Así, los bonobos son animales muy apacibles. Es porque resuelven sus conflictos mediante el contacto y los encuentros sexuales. Los experimentos realizados con monos macacos rhesus por los esposos Harlow en la Universidad de Wisconsin demostraron la importancia del contacto y los cuidados de la madre. Separaban a las crías de sus madres nada más nacer y las criaban en jaulas aisladas, privados del contacto, aunque sí podían ver, oler y escuchar a sus compañeros de otras jaulas. Cuando alcanzaron la edad fértil, se convirtieron en monos con conductas anómalas. No fueron capaces de relacionarse sexualmente, se agredían y autolesionaban. Me pregunto, ¿qué habría sucedido con el libro que pretende hacer llorar a las criaturas para que se duerman, el tristemente famoso Duérmete niño, de Stevie? Si a las madres y padres que lo han seguido para sus hijos les hubieran explicado en sus años de instituto todo lo que estamos comentando en este capítulo. En relación con todo esto, Claudio Naranjo apunta lo siguiente. Todo animal puede ser domesticado. Llega un momento en que el animal se rinde. Así pasa con la vida humana también. A los adultos hay que devolverles la recuperación del dolor y de la rabia infantil para que vuelvan a estar enteros.